a toda la comunidad cervantina. En el marco del Día de los Derechos Humanos tenemos dos grandes invitados para profundizar en este tema tan relevante, Carlos Veley y Eduardo Zafirio, investigador del proyecto Democracia, y vamos a entrar de una en terreno con preguntas relacionadas a este contexto político sobre el cual surge la Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948. El contexto en que surge la declaración es el término de la Segunda Guerra Mundial con la derrota del nazifascismo y el conocimiento ya circunstanciado a esas alturas de lo que habían sido los crímenes de los nazis, sobre todo en contra no solamente de los judíos. El Holocausto son 6 millones de personas asesinadas, pero también pasó lo mismo con poblaciones sometidas por los invasores, por ejemplo, de orígenes eslavos, e incluso lo que en Chile conocemos como el pueblo gitano también fue víctima de estos horrores del nacionalsocialismo a una escala gigantesca. Pero también a esas alturas ya se sabía los crímenes de Stalin en la Unión Soviética. En un momento dado, más del 5% de la población de la Unión Soviética había sido víctima de violaciones espantosas a los derechos humanos. Estamos hablando de los gulags, los campos de concentración, los llamados procesos de Moscú, que eran una mascarada desde el punto de vista jurídico, las deportaciones, los movimientos de población, las hambrunas, etc. El siglo XX es el siglo políticamente no de la democracia, sino que de los totalitarismos, que son formas de gobierno despóticas que la humanidad jamás había conocido, porque a la crueldad histórica del déspota se unió el desarrollo tecnológico que permitió incluso la industrialización de la muerte, como fueron los campos de concentración de los nazis. En ese contexto, una guerra que además en parte se libró en nombre de la democracia, permite el año 48 llegar a un acuerdo práctico común, por los términos que ocupó el filósofo católico Jacques Maritain, que jugó un papel muy relevante en el armado, en el contenido de esta declaración, estableciendo estos derechos fundamentales de la persona humana. O sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un enorme avance civilizatorio, pero donde en su origen, en una medida importante, está el horror de los totalitarismos, que es la gran característica histórica desde el punto de vista político de un siglo tan cruel como fue el siglo XX. Y en este contexto, ¿cuáles son las consecuencias y los efectos políticos de la declaración? Bueno, de alta relevancia. En primer lugar, porque esto significó salvar muchas vidas, como nos consta a los latinoamericanos, con todas las críticas que se le puede hacer, por ejemplo, a la política de derechos humanos del gobierno del presidente Jimmy Carter de 1976 en adelante. Es evidente que para los que vivíamos en la dictadura latinoamericana eso significó un cierto cortafuego, que a lo menos redujo la escala del horror en toda América Latina y en particular en el cono sur, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. Pero también fue decisivo, estoy pensando por ejemplo en los acuerdos de Helsinki, el año 1975, para fortalecer a la disidencia que estaba en contra de los socialismos reales, no solamente en la Unión Soviética, sino que también en los países satélites, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, etc. Y creo que también robusteció lo que eran las tesis pro derechos humanos de la Iglesia Católica, que era una novedad histórica desde el Concilio Vaticano II. Hay antes
un mensaje de Navidad de un papa a fines de la Primera Guerra Mundial, pero el Concilio Vaticano II el que incorpora una fuerte valorización de la democracia, que es la otra cara de los derechos humanos, en la doctrina social de la Iglesia. Y curiosamente un papa que muchas veces es descalificado como conservador, Juan Pablo II, que había vivido como polaco los horrores tanto del totalitarismo nazi como del totalitarismo soviético, es el que levanta esta bandera. Entonces, el efecto político de mayor aliento de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es que, además de salvar muchas vidas, incluyendo el caso de los regímenes dictatoriales que vivíamos en América Latina, fue un factor que fortaleció las posibilidades de la recuperación de la democracia en el caso de América Latina, y que ayudó también a generar las llamadas revoluciones de terciopelo en Europa del Este y en la Unión Soviética, que terminaron con una implosión del comunismo y el tránsito en muchos de esos países, no en todos lamentablemente, hacia regímenes políticos democráticos. O sea, el efecto político más significativo, a mi juicio, de la Declaración Universal de Derechos Humanos es que fue progresivamente rindiendo frutos en el fortalecimiento de las opciones democráticas. Carlos, desde el retorno a la democracia en Chile, ¿cómo la sociedad se va haciendo cargo de los derechos humanos desde el punto de vista jurídico y cultural? Lo primero es relevar o poner un acento en la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos como punto de partida para un tejido institucional y jurídico que se va tramando, tejiendo, valga la redundancia, durante todo el siglo, lo que quedaba del siglo XX y continúa hasta nuestros días, tanto a nivel universal, vale decir, la comunidad internacional de países organizados, como también a nivel regional, en nuestro caso, al alero de la Organización de Estados Americanos. Se van tejiendo una red de instrumentos jurídicos que de alguna manera pretenden dotar de eficacia los preceptos que están contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en el caso de Chile, luego del retorno a la democracia, y por una propia recomendación del informe RETIC, del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, ¿no es cierto?, se recomendó que Chile, reasumida la democracia, comenzase a desarrollar una institucionalidad pública, por ejemplo, porque no teníamos a esa fecha, por supuesto, ninguna institución del Estado que se dedicase a promover, a proteger los derechos humanos de las personas, pero también a adecuar nuestra normativa interna y a suscribir aquellos tratados internacionales que, basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por obvias razones no habían sido suscritos durante la dictadura en este caso, o bien no habían entrado en vigencia en el caso de los que fueron suscritos cuando estaba terminando el régimen autoritario, ¿no? Entonces, se va generando, desde comienzos de los 90 hasta nuestra fecha, un conjunto de una verdadera institucionalidad, digamos, un conjunto de servicios públicos que tienen competencia en materias de promoción o protección de derechos humanos, tanto a nivel del propio Ejecutivo, de la administración del Estado propiamente tal, como también organismos autónomos, digamos, que de alguna manera supervigilan la acción del Estado. Eso es como el panorama general a nivel de institucionalidad pública de derechos humanos desde el retorno a la democracia. Hemos visto este tema desde la institucionalidad, como lo mencionaba Carlos, desde la declaración de 1948, como lo mencionaba Eduardo, pero ¿cómo bajamos esto desde lo macro a aplicarlo en la vida cotidiana, a la vida diaria? ¿Cómo lo bajamos para que esto sea como una realidad? Una de las causas, una de las tantas, por supuesto, del golpe de Estado, digamos, de la pérdida de la democracia en Chile, es que no existía o no había conciencia de la generación de una cultura respetuosa de los derechos humanos entre las personas, ¿ya? Entonces, a partir del 90 a la fecha, inspirado en los valores de la Declaración Universal, pero ya con el correr de los años desarrollado en otros instrumentos internacionales más específicos, estoy pensando en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o en la Declaración de los Derechos del Niño, en fin, una diversidad de temas distintos. Lo que asume el país es el desafío de implementar, ¿verdad?, en sus propias políticas públicas el contenido de estos valores, digamos, ¿no?, que están expresados en estos instrumentos internacionales. Y en el caso de Chile, desde el punto de vista del Estado, es
más o menos claro, digamos, y nítido, que ha avanzado muchísimo en la implementación del contenido de estos instrumentos, a través de la dictación de leyes que han venido a proteger de mejor forma los derechos de las personas en distintos ámbitos, como señalo. Pero también, como parte del desarrollo de esta institucionalidad pública, se han creado algunos servicios, ¿verdad?, que directamente se relacionan con las personas que, por ejemplo, sufren vulneraciones a sus derechos fundamentales, como en este caso, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero también otros, como la Defensoría de los Derechos de la Niñez, ¿verdad? Y en el propio Estado se han creado también, como señalaba, algunos servicios públicos que también atienden de forma directa denuncias que hacen personas cuando sienten vulnerados sus derechos. Por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer, ¿verdad?, tiene un plan de protección respecto a mujeres que han sido víctimas de violencia y otras situaciones como de ese tipo, delictivas, ¿no? Entonces, a partir del contenido, ¿no es cierto?, de lo que decía Eduardo, más etéreo por decirlo, ¿no?, de un contexto mundial de conflicto, bloque soviético, bloque occidental por el otro lado, enfrentados, pero que se pusieron de acuerdo en el contenido de la declaración. La declaración, cuando se aprobó en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, no tuvo votos en contra, tuvo 5 abstenciones, no tuvo ningún voto en contra, y eso no ha ocurrido nunca con ningún otro documento de ese tipo, de esa relevancia. Entonces el desafío, yo creo, hoy día para adelante, por ejemplo en nuestro país, es rescatar los valores que están contenidos, porque si uno los ve, a pesar del tiempo en el que fueron plasmados, son de aplicación muy cotidiana. El respeto a la vida, el derecho a la educación, en fin, a la propiedad privada, digamos, a la integridad física y psíquica, derechos de las mujeres, de los niños, en fin, el derecho a la salud, en fin, son una serie de lo que hoy llamamos derechos que se han ido desarrollando con el tiempo y que por supuesto son de la máxima importancia para las personas en su cotidianidad. Perfecto, muchas gracias. Les agradezco el que nos hayan acompañado en este podcast. A ustedes. Y también invitamos a toda la comunidad cervantina que estén atentos a las diversas temáticas que van a ir surgiendo posteriormente.